Días a todos. ¿Sí me escuchó? Sí. Buenos días a todos. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes en este fin de semana, que de hecho ha sido una semana de varias graduaciones que me ha tocado ver en Facebook, gente que se ha graduado. Y bueno, la verdad, muchas felicidades a todos los graduados. Un aplauso. Que Dios los pueda usar de gran manera con todos los dones que les ha dado, que los pueda usar de gran manera con todas las habilidades que han aprendido, para que en el lugar donde quiera que los mande, ustedes puedan hacer brillar su luz y que los puedan ver vivo a través de ustedes, ¿ok? Entonces, que Dios los bendiga. Y bueno, también hablando de graduaciones, quiero mencionar a una persona muy especial que se graduó este fin de semana. Y esa persona es nuestro pastor de jóvenes, Roland Chandler, a quien invito a que pase al frente. Y que también quiero invitar a Julia. ¿Vino Julia? ¿Julia vino? Quiero invitarla también a pasar al frente, porque Roland y Julia han hecho este camino de estar estudiando y preparándose. Roland acaba de graduarse en una maestría en ministerios cristianos y lo que ha hecho es permitir que Dios lo siga transformando y lo siga equipando para servirlo mejor a él y para servir mejor a nuestra comunidad. Así es que yo he sido testigo del trabajo difícil y de lo que es llevar todo tiempo completo, ¿no? Llevar una vida familiar y aparte la carga. Entonces ha sido un gran logro. Entonces quiero que se unan a mí para orar por él, ¿sí? Y por ellos, por este gran paso que han dado. Amado Padre, gracias te doy esta mañana por la oportunidad de estar aquí presentes, alabándote, Señor, viendo tu gloria, Señor, y pudiendo sentir que tu Espíritu está aquí presente, Padre. El día de hoy te agradezco por todos estos graduados que han salido y han dado este paso esta semana, pero quiero poner en tus manos a Roland, en especial, que acaba de graduarse y que tú lo has capacitado a lo largo de estos años de preparación para que pueda servir a nuestra comunidad y pueda darte la gloria. Gracias por su vida, gracias por la vida de Julia, que sin ella Roland probablemente no podría salir porque tiene que ser un equipo. Te agradezco, bendice su vida, bendice su ministerio y que llévalos a donde tú necesites que brille la luz, que sea aquí en South Boulevard principalmente, para tu gloria. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas felicidades. Los amo. Y bueno, para mí fue un privilegio ser testigo, ¿no? Y ver cómo él ha podido caminar. Y curiosamente esta semana vamos a estar hablando de ser testigos, porque todos tenemos un testimonio que dar de eventos que han sucedido, eventos importantes que han sucedido. ¿Qué evento más importante probablemente que el más cercano que la pandemia, ¿no? La pandemia, que es un evento del cual podemos ser testigos del impacto que hizo en nuestras vidas y del impacto que hizo en el mundo, ¿no? Y tal vez entre nosotros, pues no valga mucho el ser testigos porque todos lo vivimos, pero para las siguientes generaciones, nosotros vamos a ser testigos de esta época que conmocionó al mundo, pero que también nos afectó íntimamente a nosotros. Y hablo de esto porque así como vamos a ser testigos de la pandemia, tenemos el privilegio como seguidores de Cristo de ser testigos de la noticia más grande y el evento más grande que sucedió hace 2000 años. Y es un evento que impactó profundamente aquel entonces, pero hoy sigue impactando ese evento. ¿Saben cuál es? La venida de Jesús. Un evento donde Dios, movido por su gran amor y que nos tiene, actuó enviando a su Hijo para que llegando aquí pagara por todos nuestros pecados, pagar el precio más alto, que es muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que gracias a ese sacrificio y a que Él venció a la muerte, Dios Padre estaba dispuesto a aceptar ese pago que hizo Jesús y que nosotros, no importando qué tan grandes fueran los pecados, nos pudiéramos reconciliar con Él. Siempre y cuando tuviéramos y diéramos este paso de creer que esto es verdad, que Él pagó por nuestros pecados y que estamos dispuestos a sujetarnos a su autoridad. Si nos sujetamos a su autoridad y creemos que Él pagó por nuestros pecados, somos reconciliados con Él y tenemos esa certeza de pertenecer
al reino de Dios para siempre. Ya no tendremos temor, ya no tendremos dudas de cómo es nuestra relación, porque tendremos la certeza que en Él podemos tener paz y podemos tener gozo, porque sabemos que estamos reconciliados y nos ama y nunca nos va a soltar. Así es que cuando dudes, si alguna vez dudas de qué tanto Dios me ama, me amará, no me amará, yo te invito a que voltees a la cruz y veas la clase de amor que tuvo por nosotros para abrir este camino de regreso hacia el Padre y podernos reconciliar con Él. Así es que el suceso más grande de la historia y la mejor noticia que había sucedido estaba ocurriendo en ese momento en Jerusalén, que es lo que estamos viendo. Esta noticia donde Él es que Él vino a pagar por nuestros pecados, es la buena noticia y es a la que llamamos evangelio. Cuando decimos hay que hablar del evangelio, es precisamente hay que hablarle a la gente de esta buena noticia de salvación que tenemos. Y hace 2 semanas iniciamos nuestra serie de cómo encender un fuego, donde hemos estado estudiando el libro de Hechos, estos sucesos que ocurrieron y la manera en que sucedieron y cómo se empezó a propagar este fuego que ha sido encendido por el Espíritu Santo que está presente y cómo poco a poco el mensaje se fue extendiendo para que la gente tuviera la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y vimos que Jesús preparó a 12 personas comunes y corrientes, pecadores como tú y como yo, que los usó para llevar el mensaje a todo el mundo. Y les dio una misión, les dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son 3 personas en una, en mi nombre, en el nombre de Dios. Y enséñenle todos los que les he enseñado. Y no solamente eso, sino que les dijo, vayan y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, para que no estuvieran solos. Les dijo que Él ascendería al Padre, pero que no se preocuparan porque Él mandaría al Espíritu Santo para que les diera poder y ellos pudieran ser estos testigos firmes con el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Y también para que el Espíritu fuera avanzando delante, que lo vimos, convenciendo a la gente del error en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio que va a haber. Vimos que esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, imagínense Dios Espíritu Santo, viniendo a vivir en cada una de las personas que seguía a Jesús, dándoles el poder para hablar de Él, de quién era, de esta gran obra, de esta gran noticia que había hecho y que no quiere que nadie se pierda, que Él quiere que todo mundo sea reconciliado con el Señor. En ese momento vimos que es cuando la iglesia nacía. Este grupo de seguidores que empiezan a caminar y que son enviados a ser testigos de la buena noticia. Y que Jesús, con su gran amor y con el poder del Espíritu Santo, los iba a ir transformando poco a poco para que ellos pudieran ser la imagen de Jesús y que ellos fueran el testimonio de que Jesús vive, que en ellos pudieran ver la imagen de Jesús y que entonces la gente diga, wow, Jesús vive. Y que los pudieran encontrar y entonces acercarse, escuchar la buena nueva y aceptar a Jesús como su Salvador. Y la semana pasada Jonathan habló de eso, ¿no? De cómo precisamente Dios se manifestaba a través de la gente en el día a día y cómo la iglesia disfrutaba de una estimación general del pueblo porque la veían diferente y cómo cada día Dios iba añadiendo poco a poco más y más gente reinando de corazón en corazón. El reino de Dios aquí en la tierra extendiéndose de corazón en corazón. Así es que este estudio que estamos haciendo debe animarnos y avivar nuestro espíritu porque esa nueva noticia, esa buena noticia que sucedió hace 2000 años, sigue siendo buena noticia el día de hoy. Y eso debe ser motivo de gozo porque Dios está con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos. Y la prueba de que esa noticia, buena noticia, sigue activa, somos nosotros. Gente común y corriente, pecadores, ¿no? Comunes y corrientes, que hemos sido llamados
por Jesús, que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas, hemos escuchado la noticia y hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesús. O también probablemente estás aquí, precisamente estás escuchándola y estás evaluando, ¿lo sigo? ¿No lo sigo? ¿Esta noticia es real? Pero finalmente el Espíritu Santo te ha traído aquí para que escuches la noticia y Él te convenza, no nosotros, Él sea el que te convenza de seguirlo. El libro de Hechos, que es el que estamos estudiando, fue escrito por Lucas, que Lucas fue un compañero del apóstol Pablo, un compañero de viajes, y él narra todo esto que estamos hablando, y dice en el capítulo 2 que todo esto que sucedía en esa iglesia en Jerusalén sucedió en medio de señales, en medio de milagros. Así es que hoy vamos a ver en el capítulo 3, vamos a profundizar en una de esas señales de las que Lucas nos pone para que podamos aprender de ella. Y vamos a estar buscando principios que nos ayuden a entender cómo podemos ser mejores testigos, cómo es que ellos lo hacían para ver si algo que hacen ellos nosotros podamos hacer. Pero también mi oración es que este fuego que tenemos, a medida que vamos viendo su palabra, se encienda cada vez más y más. Y probablemente hoy tu fuego no está tan encendido, sigues al Señor, pero los problemas del día a día, las preocupaciones lo han apagado. Créeme que mi oración es que el Espíritu Santo pueda reavivar ese fuego porque Él tiene el poder de hacerlo. Y también, si estás aquí, todavía no has dado ese paso de creer la buena noticia y dar ese paso de entregarle tu vida a Jesús, que hoy pueda ser ese día en que el Espíritu te convenza de que el mejor camino y el mejor lugar en el que puedes estar es estar con Jesús. Así es que te invito a que leamos Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 16, y en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie para seguir la escritura. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirando fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe viene por medio de Jesús. Lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En este pasaje podemos ver a tres personajes. O sea, vemos a Pedro y a Juan, que están aprovechando una oportunidad para dar el testimonio de la buena noticia.
Y también por otro lado vemos a un hombre que yo he llamado realista, recibiendo un regalo mayor de lo que esperaba. Así es que vamos a ver qué podemos ver en el primero, en Pedro y en Juan, que podamos aprender de él. Y lo primero que podemos ver es que ellos eran testigos con la misión en mente, integrados intencionalmente a la cultura para compartir la buena noticia. Y a lo que me refiero es que Lucas abre diciendo que Pedro y Juan están yendo al servicio de oración. Conforme a la ley, había 2 sacrificios que había que hacer, uno en la mañana y uno en la tarde, y la tradición judía acostumbraba a hacer un servicio de oración después de esos sacrificios. Así es que ellos estaban yendo al segundo sacrificio, al de las 3 de la tarde, y ahora mi pregunta sería, ¿era necesario que fueran al templo? La verdad es que no, porque Dios ya no habitaba en ese templo. ¿Sí? Dios había abandonado el templo el día en que Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Dios había rasgado un velo que separaba el lugar santísimo donde los sacerdotes se encontraban con él. Había rasgado ese velo de arriba hasta abajo y había dejado expuesto el Santísimo, indicando que ahí él ya no estaba. Y no solo eso, tampoco eran necesarios más sacrificios, porque Jesús fue quien hizo el sacrificio una vez y para siempre por el perdón de los pecados. Así es que no era necesario que fueran al templo. Ahora, conforme a su palabra y su promesa, el templo donde iba a habitar en el mundo, sabemos que es cada uno de nosotros donde viene a vivir cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Pero a pesar de no ser necesario, y es lo que nos sirve de enseñanza, qué mejor manera de ser testigos que siguiendo en contacto con el mundo y la cultura sin aislarnos. Y a pesar inclusive que en ese templo la mayoría de la gente había votado porque crucificaran a Jesús pensando que era un falso profeta, ellos iban, ¿no? Y ellos tenían en mente esta misión que Jesús les había dado de llevar la buena noticia, y continuaban con las tradiciones, estando en contacto con la gente, buscando oportunidades para dar testimonio de este gran evento, de esta gran noticia. Así es que, ¿qué tanto nosotros, y esa sería como la reflexión, qué tanto nosotros tenemos hoy en día la misión en la mente siempre y buscamos estar intencionalmente integrados en la cultura? ¿Qué tanto tenemos eso todos los días que nos levantamos? Porque la pandemia y la convivencia y la conveniencia que nos da la tecnología son fuerzas que tienden a aislarnos, ¿sí? Y son fuerzas que nos crean hábitos difíciles de romper, ¿no? Ya hacemos más compras en línea, ya consumimos más entretenimiento en línea y eso nos aísla, más transacciones. En las reuniones estamos aislados en nuestros teléfonos, estamos en contacto en vez de estar presentes, estamos aislados. Es más, vemos los servicios en línea, ¿no? En vez de pensar y decir, bueno, la idea es que, bueno, pues estoy recibiendo el mensaje, pero se nos olvida que la parte importante que Jesús nos ha pedido es que seamos estos testigos. Y entonces la oportunidad de venir aquí es ser testigos unos con otros y también con la gente que viene con preguntas, que está buscando respuestas, nosotros poder ser ellos. Por eso es importante que nos reunamos y no estemos nada más en línea, porque nos está pidiendo que tengamos la misión en mente. Y por otro lado, sin que necesariamente sea intencional, empezamos a tener amigos cristianos nada más, porque es lógico que tenemos el mismo pensar, el mismo sentir con Dios y se vuelve una costumbre y llena y enriquece el poder estar con ellos, pero a veces llega el punto donde entonces nada más tenemos un círculo de amigos cristianos. Y así es que si Jesús nos envía a llevar el mensaje, ¿de qué sirve que estemos entre nosotros, que ya conocemos el testimonio, dándonos el testimonio unos a otros? ¿O de qué sirve que también seamos testigos, pero somos testigos aislados, que no salimos a dar y a cumplir nuestro papel como tal? De hecho, Pablo lo dice en la carta que le escribió a los romanos en el capítulo 3, del 13 al 15. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor, o sea Jesús, será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así escrito,
qué hermoso es recibir el mensajero, que seríamos nosotros, que trae las buenas noticias, ¿no? Así es que tenemos que tener siempre en mente esta misión, integrados a la cultura para aprovechar estas oportunidades, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en el vecindario, en tu grupo, apagando el teléfono cuando te reúnes con amigos, en la iglesia, sirviendo, dando la bienvenida, en el café, alabando al Señor aquí, con niños. Hay muchas oportunidades donde podemos ser testigos entre nosotros y con gente que todavía necesita conocer a Jesús. Y lo que tenemos que hacer es practicarlo. Practicarlo para volverlo un ritmo de nuestra vida. Ahora, ese es el primer principio, pero también hay otro. El segundo principio sería que son testigos, y Pedro y Juan, listos para usar sus dones para dar testimonio del poder de la buena noticia. Leímos que al ir pasando por esta puerta que se llamaba La Hermosa, que era una puerta grande que conectaba el patio de los gentiles con el patio de las mujeres y propiamente era la entrada al templo, ahí Pedro y Juan tienen este encuentro donde un hombre lisiado desde el nacimiento les está pidiendo una limosna. Y Pedro pudo haber pasado porque iba a orar, a decir, no, perdón, no, yo tengo que llegar al servicio de oración, ¿sí? Y decirle, perdón, no tengo tiempo, o como a veces decimos, no traigo cash, solamente traigo la tarjeta, ¿no? Y entonces no tengo tiempo de poderte ayudar. Pero no, Pedro con la misión en mente y listo para usar sus dones, vio esta gran oportunidad, ¿sí? Que no podía dejar pasar. Y aprovechó este encuentro para dar testimonio de la buena noticia y para decir y mostrar que Jesús vive y que Jesús es poderoso y que su nombre es poderoso. Así que, ¿qué hizo? Utilizando un don que le dio Jesús, un don para sanar enfermos que fue dado a Pablo, conectó con el hombre la mirada y le dijo, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y que se levanta. Y sus pies, todos estos músculos atrofiados, los tendones, las conexiones del cerebro, hasta las articulaciones, la práctica del equilibrio, todo resuelto. Estaba sano 100% porque Él es real. Brincaba y saltaba de gozo totalmente, mostrando este regalo que había recibido. Él ya no era un hombre lisiado y sabía que Dios lo había salvado. Y no solamente sabía eso, por el testimonio de Pedro sabía que Jesús, ese Jesús de Nazaret que habían crucificado, sabía que ese Jesús vivía y que Él era Dios y que era Él quien lo había sanado. Yo imagino a este lisiado hoy, si hoy se hubiera sanado, este hombre sano se estaría tomando selfies, ¿no? Aquí con Pedro y con Juan en la puerta de la hermosura, estaría haciendo sus videos de TikTok, brincando y saltando, ¿no? Hashtag Jesús vive, hashtag su nombre es poderoso. Claro, es una gran noticia, ¿no? Eso es lo que para eso sí hay que usar las redes sociales, ¿no? Para hablar de nuestro Señor. Ya me salí del tema, pero bueno. Ahora bien, el poder para sanar fue un don que Dios dio a los apóstoles para usarlo como una señal milagrosa de que Él vive. O sea, Pedro no lo sanó nada más por sanarlo, en el sentido que sintió compasión, que sí la sintió, pero el objetivo principal no era sanarlo, sino era aprovechar este milagro para dar esta señal de que Jesús vive, y entonces para que la gente pudiera ver con asombro y decir, wow, vive, y entonces estuvieran listos para escuchar. Hoy en día nosotros no tenemos el don de sanidad, no podemos hacer esta señal milagrosa, pero hemos experimentado el milagro más grande que Él quiere que mostremos al mundo, y ese milagro es el haber sido reconciliados con Dios al poner nuestra fe en Jesús. Ese es el milagro, porque ese milagro te da vida eterna, te reúne con Él para la eternidad. Y no solamente eso, Jesús y el Espíritu Santo empiezan a trabajar
dentro de nosotros para hacer testimonio de este milagro y que la gente pueda ver vidas transformadas y que su única explicación tiene algo diferente. Debe ser ese Jesús del que hablan, porque para eso son nuestras vidas transformadas también, para que apunten a este Jesús vivo y poderoso. Y entonces la gente va a poder ver que podemos perdonar, inclusive pedir bendición para nuestros enemigos o al que nos ofendió, y ver que eso nos da paz. Y digan, wow. O podrán ver cómo el Espíritu Santo poco a poco, a medida que vamos trabajando y Él va trabajando en nuestras vidas, podemos ir eliminando vicios, podemos ir eliminando conductas que no son agradables a Dios y que no le dan la gloria, y que tenemos una vida más plena y que digan, wow. Podrán ser testigos también de cómo nuestra fe nos da paciencia, nos da fortaleza, inclusive nos da gozo de saber que estamos en Jesús, a pesar de las pruebas, por difíciles que sean. Y podrán ver la bondad y la compasión cuando ayudemos a alguien en el nombre de Jesús, movidos por este amor, y nos salgamos de la rutina, así como Pedro, intencionalmente, para poder ayudar a alguien. Yo recuerdo en el 2007, 2008, de la crisis financiera que hubo, cómo yo tenía amigos cristianos, hermanos en Cristo, que a pesar de estarse las bien tan negras, consiguiendo trabajo y buscando trabajitos aquí y allá, ellos tenían sonrisas y tenían paz. Y ese testimonio era mucho más grande que cualquier cosa que me pudiera estar diciendo el pastor desde el púlpito. Era un testimonio precioso de que había algo en ellos, más bien alguien en ellos que estaba en sus vidas. Y entonces eso es lo que nos llama a hacer. No tenemos el don de sanidad, pero también lo que sí tenemos, y Él nos promete, es tener acceso al trono de gracia. Al trono de gracia de Dios nos podemos presentar porque estamos reconciliados con Él, y Él dice que va a responder a nuestras oraciones. Imagínense, Él promete escuchar y responder a nuestras oraciones. Qué mejor testimonio también para la gente que todavía tiene que conocer esta buena noticia, cuando estamos orando por ellos, pidiendo al Señor que se manifieste en sus vidas para que ellos puedan escuchar y creer la buena noticia. Te aseguro que Dios se va a manifestar, porque eso es lo que Él quiere. Entonces, qué mejor testimonio que tener esta práctica de estar orando por la gente. Pedro fue esta tarde listo, ¿no?, para dar testimonio, con la misión en mente, buscando oportunidades y listo para usar testimonios. Así es que seamos nosotros ese testimonio vivo, ese milagro que Dios hizo en nosotros y sigue haciendo en nuestra vida, y oremos constantemente por la gente, frente a la gente, para que vean el poder que tiene. Y día a día se nos van a estar presentando oportunidades, y nuestra oración debe ser: Señor, muéstrame dónde debo testificar, muéstrame dónde debo de hablar por ti. Pidámosle que nos guíe y nos permita verlo. Y una tercera lección que podemos aprender de Pedro y Juan es que eran testigos que tenían fe en que el poder de la buena noticia está en Jesús. La fe en Jesús. Cuando la gente se asombró de lo sucedido, Pedro les dijo: ¿por qué su asombro? ¿Por qué nos miran como si nosotros hubiéramos hecho todo esto? Es Jesús el que los sanó, les dice. A ese Jesús que ustedes entregaron y crucificaron, Dios ya lo glorificó, ¿sí? Y dice: nosotros somos testigos de ellos, nosotros lo hemos visto. Y ese Jesús y la fe que viene por medio de Jesús, y la fe que Pedro puso en Jesús, fue la que actuó e hizo a Jesús trabajar para hacer el milagro. Esa certeza es la que movió a Jesús. Y ahora que la gente lo ve y ve el poder de Jesús y ve que vive, ve que es real, entonces sí, Pedro les va a narrar la buena nueva de que Jesús es el Mesías, de que en Jesús hay reconciliación con Dios, y eso lo va a narrar en el resto del capítulo 3, que te invito a que lo veas, para que veas cómo es que le da esta explicación de que este Jesús realmente fue quien vino a pagar por sus pecados, ¿no? Pero la fe es clave, y es lo que les estaba diciendo, la fe en Jesús es clave. Romanos 10, del 11 al 13, dice Pablo: así dice la Escritura, todo el que confíe en Él, o sea en Jesús, no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles,
Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, de Jesús, será salvo. La fe es clave. O sea, no habla de obras, no habla yo hago buenas obras para agradarle a Dios para que Él actúe. No, habla de la fe en el poderoso nombre de Jesús, tan sabiendo que existe y teniendo esta certeza es que salimos al mundo a hablar de Él. Así es que, en resumen de este pasaje de Pedro y Juan, sería que ellos eran estos testigos donde nos invita a que tengamos la misión en mente, que estemos integrados a la cultura, listos para aprovechar oportunidades, usando los dones y el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas para poder hablar de esta buena noticia cuya raíz es la fe en Jesucristo. ¿Ok? Esa es la lección que vemos de Pedro y Juan, pero también podemos aprender de este hombre realista, el lisiado, que ha recibido un regalo mayor de lo que esperaba. Y digo que era realista porque él había aceptado la condición en la que estaba, o sea, estaba lisiado, no tenía esperanza de volver a caminar, había nacido así, y bueno, ¿qué hacía? Pues alguien realista se pone las pilas y trata de resolver, ¿no? Entonces, ¿dónde lo colocaban? En el mejor, bueno, yo creo que es el mejor lugar para pedir limosna, a la entrada del templo, ¿sí? Porque ahí viene la gente con el corazón queriendo encontrar al Señor. ¿Qué mejor lugar que estar pidiendo ahí? Y qué tráfico de gente puedes tener ahí para poder recibir. Entonces, este era un hombre que era bastante realista, colocándose en el mejor lugar, pidiendo limosna porque sabía que no podía pedir más y estaba listo para recibir lo que quisieran darle. Esa era parte como que yo me adapto, hago esto y voy sobreviviendo. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues sí, dispuesto a recibir, miró a Pedro y recibió un regalo mucho mayor sin merecerlo. En vez de dinero, vimos, fue sanado completamente, ya daba sal de saltos, ahora estaba habilitado para resolver sus necesidades, brincaba por todos lados, dando testimonio del poder de Jesús. Y yo creo que una reflexión que podemos hacer aquí es que en la vivencia de este hombre, no sé, pero ¿a poco no nos pasa que espiritualmente estamos lisiados? Así, ouch, ¿no? ¿Cómo? ¿No? A veces tenemos esta misma condición, con un espíritu lisiado, porque todos tenemos necesidades, ¿no? Tenemos las necesidades de seguridad física, de seguridad material, de sentirnos aceptados, de sentirnos amados, de saber que tiene sentido la vida. Todos tenemos, eso es parte de la naturaleza que Dios nos puso. Pero como lisiados buscamos dentro de la creación ubicarnos en el mejor lugar para cubrir esa necesidad, dentro de la creación. Y entonces buscamos ya sea un trabajo, una relación, una posición, un grupo de amigos, bienes materiales, algún proyecto. Y es más, o sea, conozco a Dios y en mi relación con Dios trato de hacer las cosas bien, ¿sí? Para tener su misericordia y que me bendiga. Y fallo y regreso esperando seguir contando con su misericordia. Y día a día me ubico en esos lugares para cubrir esa necesidad, esperando que la creación y la misericordia de Dios sigan sosteniéndome como sostenía a lisiado. Y llegamos a conformarnos con ello, porque somos realistas y no veo que haya más. Y la verdad, yo hasta el 2007 era así, un hombre lisiado, confiando en la creación y en la misericordia de Dios para resolver mis problemas y lograr mis planes, colocándome en los mejores lugares que satisfacían mejor mi necesidad. A pesar de que mi mamá murió cuando yo tenía 12 años, tuve un padre que trabajó duro, que me dio escuela, que me dio universidad, conseguí una beca para una maestría, busqué buenos trabajos, buscando satisfacer la necesidad. Conocí y me casé con Ana, mi mejor complemento, mi bella esposa, ¿no? A quien yo le doy gracias a Dios, que de hecho el martes cumplimos 25 años de casados, ¿no? Gracias por gracia de Dios, ¿no? Y me dio 2 hijos maravillosos también, ¿no? Y en el 2007 venimos de México, aquí a Estados Unidos, para buscar un mejor entorno, un mejor ambiente. Compramos un negocio, ¿no? Hoy me doy cuenta que con la misericordia de Dios y mi esfuerzo
puedes vivir realistamente como un hombre lisiado. Lo puedes hacer. Dios va a ser misericordioso. Si eres realista, vas a buscar la manera de colocarte en el mejor lugar. Puedes vivir. Y pensar que vas avanzando en la vida. Y pensar que estás logrando tus objetivos en la vida. Cuando realmente estás estancado en la puerta de la hermosa como lisiado. Como yo lo estaba. Hasta que tienes un encuentro con Jesús. Y te extiende la mano y te dice, mírame, levántate y anda. Y lo miras, le das la mano y te atreves a levantarle, a creer en Él y seguirlo como tu Señor y Salvador. Como me sucedió en el 2007. El velo se te cae, ¿no? Te das cuenta de la realidad, ¿no? Te das cuenta que eres lisiado, pero que te ha dado una vida que es mucho más plena que la jamás pudiste haberte imaginado. Que inicia al reconciliándonos con Dios, donde ya ha cambiado nuestro destino por siempre, para la eternidad, estando con Dios. Y donde el Espíritu Santo también empieza a trabajar en ti, porque vienen trabajando de adentro hacia afuera y nos transforma diariamente. Y nos empieza a dar lo que Él llama el fruto que viene, que Pablo habla en Gálatas, en el libro de Gálatas. Habla que empiezas a sentir un amor diferente, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y entonces sí, puede ser un testimonio vivo del poder de transformación de Jesús, que es real. Romanos 1:16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, de esta buena noticia, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Créele, ten fe, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y como el hombre sanado entonces ve al mundo con alegría, saltando de gozo, mostrando todos estos dones y esta gran obra que está haciendo en ti para que el mundo pueda verlo y el mundo pueda responder y decir, Jesús, eres real, dime la noticia, yo te sigo. Yo era un lisiado así, todavía tengo áreas que desarrollar, sí. Áreas que está sanando, claro. Pedro era un lisiado. Pedro negó a Jesús cuando lo arrestaron 3 veces diciendo maldiciones. Negó a Jesús diciendo que no lo conocía. Y míralo, y poder transformador del Espíritu Santo. Entonces yo te invito, Jesús y el Espíritu Santo son reales. Permíteles transformarte para que seas el mayor testimonio de Jesús. Acepta el regalo que Él te quiere dar. Él te está extendiendo la mano. Míralo, dale la mano, acéptalo y levántate. Para que así pueda transformar tu vida y tú puedas ser ese testigo vivo, testimonio vivo de que Dios, Jesús vive, que salva, que restaura vidas y que está esperando que más gente lo reciba como su Señor y Salvador. ¿Vale? Amén.